Estamos acá transmitiendo en vivo para todas las redes de Vía País, que es un portal de noticias. Enfrente tienen con ustedes a la diputada nacional Victoria Donda. Hola Victoria, muchas gracias por venir acá a la redacción y a compartir un rato con nosotros, con las personas y los lectores que están del otro lado ahora viéndote. Estamos acá con también mi compañero Horacio Serafini, mi nombre es Carla Melisi, y bueno, vamos a arrancar la entrevista esta tarde con la diputada. Victoria, para arrancar, hoy por hoy, ¿en qué espacio estás? ¿Qué es Somos? Somos es un partido nuevo, un partido joven, donde además hay muchos y muchas jóvenes. Es un partido feminista, ecologista, izquierda, latinoamericano, eso es Somos. Bien. ¿Cuándo se conformó? ¿Cuándo lo conformaste? Lo empezamos a construir a mediados del año pasado y hace unos meses tuvimos nuestro primer Congreso Nacional. Bien, perfecto. Victoria, hace poquito, unas par de semanas, declaraste en una entrevista que el gobierno actual del presidente Mauricio Macri había fracasado. Sí. ¿Por qué? ¿En qué notas es el fracaso? Hace falta salir a caminar por la calle. El fracaso es el fracaso que la sociedad ve. O sea, cada vez que hablas con alguien en la cola del supermercado o te lo cruzás, o te cruzás con alguna persona, con algún vecino o vecina de la ciudad o de cualquier otro lugar del país, te das cuenta que este gobierno fracasó en la expectativa. Se ve mucha angustia en la sociedad y se ve que hay una parte que seguramente lo votaron que está decepcionada. O sea, Cambiemos no solo no cambió nada, sino que profundizó muchas cosas que nos hacen mucho daño. La inflación, por ejemplo. Buen día, Victoria. Anoche fuiste parte de un grupo muy numeroso de dirigentes de lo que se llama la izquierda o centroizquierda, en el lanzamiento del un gran frente patriótico al que convocó Pino Solanas. Y ahí dijiste, en la Argentina no hay grieta, están los que están con el pueblo por un lado y los que están con las multinacionales. ¿Podrías explicar ese concepto? Sí, claro. A ver, hay una parte de los medios de comunicación, de los sectores de poder que insisten en la grieta. ¿Cuál sería la grieta? Los que están en contra del kirchnerismo, los que están a favor de Macri. Esa se supone que es la grieta, un 30 y 30. Bueno, yo no creo en eso. Yo creo que hay hoy una mayoría social, una masa crítica de este gobierno muy grande, y que en realidad la única grieta que sí tiene que haber es quienes creemos que el Estado tiene que ser un Estado fuerte, que represente los intereses de la sociedad, y quienes creen que solo tiene que administrar para los ricos. Este es un gobierno de ricos para ricos. Uh-huh. Tu presencia ayer supone, ante el mismo modo que tu presencia en el Congreso o una reunión del PJ bonaerense en febrero, ¿supone tu regreso al kirchnerismo, al Frente para la Victoria o a Unidad Ciudadana? Unidad Ciudadana es uno de los partidos que integra ese movimiento kirchnerista muy grande. Digo, para aclarar las cosas, yo soy de Somos, es otro partido. Kirchnerista, yo integré la lista del Frente para la Victoria en el año 2007 desde mi propia identidad. Digamos, nunca me asumí como kirchnerista porque no lo fui. De hecho, me alejé del kirchnerismo con muchas críticas, algunas de las cuales sostengo, otras las he revisado en este tiempo, porque en estos años todos cambiamos. Supongo que vos no sos el mismo que hace 10 años tampoco. Así que el kirchnerismo no, pero sí creo que hay que tener una gran generosidad hoy y entender que tenemos que estar juntos y juntas para salir de la crisis. Este acercamiento de sectores, digamos, de izquierda, centro, no clasista, digamos, esa izquierda que... Popular, la izquierda popular o izquierda nacional, como quieras llamarlo, que ayer estuvo, supone que concita una cantidad de votos, aunque aparentemente pueden ser mínimas, pero pueden llegar a ser decisivas. ¿Vos no entendés que la postura que ustedes tuvieron en el 2015 fue decisivo para el triunfo de Macri? Que en caso de haber ido a Scioli, el resultado habría sido distinto, dado lo apretado del resultado.
Mira, con el diario del lunes, tal vez te digo que sí. ¿Pero les cabe alguna autocrítica a ustedes? Sí, claro. ¿Cuál es la autocrítica? Yo si hoy estoy frente a un balotaje, no dudo votar contra Macri. No vuelvo al voto en blanco. Sí. En plan de candidaturas, ¿vos aspirás a alguna candidatura a jefatura de gobierno? Claro. Así, por supuesto, pero bueno, a jefatura de gobierno de la ciudad, a renovar la banca de diputados. El lugar que me gustaría ocupar es el lugar en el Ejecutivo al frente del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Yo creo que se le puede ganar a Larreta, que Larreta es Macri y que eso hay que dejarlo claro. Después, bueno, voy a estar donde pueda expresar este espíritu unitario, pero es el lugar que me gustaría, es pelear un lugar ejecutivo. ¿Por qué decís que Larreta es Macri? El gobierno se encarga de decir que ni Larreta ni María Eugenia Vidal son Macri, que son distintos a Macri. Hay respecto de la gestión del macrismo en la ciudad y la continuidad con Rodríguez Larreta, en el interior particularmente, hay una visión muy, muy positiva de una gran gestión. ¿Por qué vos entendés que no es una buena gestión no sé, cuántos años lleva el macrismo en la ciudad? Y 12. A ver, ¿por qué no es una buena gestión? Larreta, primero, es parte del mismo proyecto político que Macri, es un proyecto político dirigido por Macri. Ni Larreta ni Vidal, más allá de algunas encuestas que le den buena imagen, son diferentes al macrismo porque de hecho sostienen el modelo de Cambiemos. ¿Cuál es el modelo de Cambiemos? Sobre todo, vos me decías, sobre todo en el interior hay una buena imagen de Larreta. Sí, claro, porque no viven en la ciudad de Buenos Aires. Quienes vivimos en la ciudad de Buenos Aires la vivimos y vemos que es una ciudad de Instagram. ¿Por qué? Solo sirve para la foto. Algunas esquinas sirven para la foto. No mejoraron la seguridad, de hecho está bastante peor el tema de la seguridad. No resolvieron el problema de la brecha que hay de Avenida Rivadavia para el sur y de Avenida Rivadavia para el norte, pero tanto es así, tanto gobiernan para un solo sector de la sociedad, que por ejemplo de los precios cuidados que les pusieron otro nombre, esenciales. Cuando vas a comprar carne, tenés que, si querés carne que esté dentro de los precios esenciales, te tenés que ir hasta zona norte. Digo, hasta esa desigualdad manifiesta tienen. Entonces, sí, Larreta es Macri, gobierna para un sector de la ciudad, no para toda la ciudad, y encima para ese sector que gobierna lo hace mal, porque uno de los problemas de quienes viven en zona norte de la ciudad, por ejemplo, es la seguridad, y la verdad es que hoy es una materia pendiente del gobierno muy importante. Bien, perfecto, seguimos acá, estamos en vivo para Vía País, estamos en las redes de Vía País, para todos los que nos quieran dejar algún comentario, alguna pregunta. Estamos con la diputada Victoria Donda. Victoria, te acerco una pregunta de Carlos Nivale, que es de Rosario. Si estás de acuerdo o no, si apoyás la reforma judicial. No sé a qué reforma judicial se está refiriendo. Sí, creo que hay que hacer una reforma judicial profunda. El Poder Judicial es uno de los poderes más... de los tres poderes es el que menos cambios sufrió y eso hace que esté muy lejos de la sociedad no siente, una parte de la sociedad cuando tiene que recurrir a la justicia se siente, bueno, en las manos de alguien, no de algo, pero no siente que la justicia esté respaldando eso. Y después cuando hablas de política, la verdad es que el rol que hoy está jugando el Poder Judicial es cuestionable, por lo menos una parte. Tenés algunos honrosas excepciones, como el caso de Ramos Padilla, el fiscal Delgado, bueno, que tienen otras características. Victoria, hace 4 años vos te fotografiabas en campaña con Prat Gay, que terminó siendo el primer ministro de Economía de Macri. ¿Qué explicación das a eso? Yo, cuando él se fotografió, digo, vos podés verlo como en que campaña. Yo me fotografié con él o él conmigo. Bueno, los dos se fotografiaron juntos. Pero bueno, como no está él acá, te hago la pregunta a vos. La explicación te la debería dar él, por qué en ese momento hizo campaña contra Macri y después terminó siendo su ministro de Economía. En Córdoba va a haber elecciones ahora dentro de este domingo, no, el otro domingo, el domingo 12.
¿Cuáles son tus expectativas respecto al resultado de Córdoba y qué incidencia puede tener ese resultado en el escenario político nacional? Cambiemos hizo campaña durante este tiempo diciendo que Córdoba ya casi estaban gobernando, ¿no? Se veían gobernando Córdoba. Creo que el resultado va a ser terrible para ellos, y la verdad es que me parece que ese resultado terrible para Cambiemos le hace muy bien a la política en todo el país, porque realmente creo que no hay nada peor que 4 años más de Cambiemos en el país. Es como el primer bastión que hay que defender, ¿no? La provincia de Córdoba es una provincia muy importante. Está en el centro por lo que representa culturalmente, por el peso específico que tiene en la política, así que creo que va a ser un triunfo contundente de los sectores que le quieren cerrar la puerta a Cambiemos para poder defender al Estado. Victoria, hace poquito presentaste con un conjunto de organizaciones sociales una iniciativa que propone la creación de un Ministerio Nacional de las Mujeres, Diversidades y Disidencias. ¿Qué significa esto? ¿Cuál es la propuesta? Contanos un poquito acerca de esto. La propuesta es que en los espacios de gestión nacionales, provinciales y en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires haya un Ministerio de la Mujer, Disidencias y Diversidades. ¿Por qué? Porque necesitamos un espacio para tener políticas centralizadas que puedan resolver las inequidades que hoy hay. Y, por ejemplo, si ganamos el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, habría un Ministerio de la Mujer que garantice la aplicación de la ley de interrupción voluntaria del embarazo en los casos que es legal. Hoy no hace falta cambiar la ley es bastante clara por problemas de salud, y entendiendo el concepto de salud de acuerdo a la OMS, es el equilibrio físico, psicológico, social de las mujeres. Se podría aplicar como debería aplicarse, porque bueno, lamentablemente se hace en una sola ciudad del país, que es en la ciudad de Rosario, pero creo que en la ciudad de Buenos Aires estamos en condiciones de poder garantizar la interrupción legal del embarazo. Bien, ¿por qué crear la figura de un ministerio cuando, por ejemplo, si de seguir este gobierno, el de Mauricio Macri, lo que hizo no fue seguir teniendo más ministerios, sino que achicando, ¿no? Los ministerios primero tienen 2 roles. Uno, una función de política pública, ¿sí? Y de llevar adelante políticas públicas, y el otro rol fundamental de un ministerio es el poder simbólico. Te lo voy a explicar así. Cuando la oligarquía tuvo poder, cuando el campo tuvo poder en este país, tuvieron el Ministerio de Agricultura. Cuando tuvieron poder los trabajadores, tuvieron el Ministerio de Trabajo. Cuando los trabajadores dejaron de tener poder, nos sacaron el Ministerio de Trabajo. Bueno, también sacaron el Ministerio de Salud, ¿no? Hicieron el Ministerio de Cultura, también sacaron esas cosas. Hoy las mujeres, disidencias y diversidades, somos un sector de poder. Y yo quiero que haya una ministra de la Mujer discutiendo con el ministro de Economía qué presupuesto vamos a tener para los hogares para mujeres en situación de violencia. ¿Qué presupuesto va a haber para llevar adelante políticas de prevención del femicidio? ¿Qué presupuesto va a haber para implementar planes de empleo para la comunidad trans, que además es una de las comunidades más castigadas que tenemos en el país, con un promedio de edad de entre 35 y 40 años de sobrevida, por ejemplo? Eso quiero. Una mujer discutiendo en la mesa de ministros, no un delegado de un delegado del delegado del delegado. Una ministra de la Nación, de la Mujer, Disidencias y Diversidades. Victoria, volviendo a la política nacional, ¿crees posible que se pueda llegar a una unidad entre todos los sectores del peronismo detrás de una candidatura o por medio de una gran paso? Hoy por hoy se está perfilando una tercera fuerza que aparentemente tallaría entre lo que es el macrismo y un sector, por llamarlo de algún modo, kirchnerista. ¿Crees posible esa unidad? Yo creo que no solo es posible la unidad, sino que los compañeros y compañeras que creen en esta tercera vía tienen que entender que lo único que hacen es debilitar cualquier
posibilidad de un triunfo contundente contra el gobierno de Cambiemos. Y eso me suena más a hacer funcionar a Cambiemos que querer cerrar la supuesta grieta. Eso es lo que ellos plantean. Ellos plantean que hay que estar por fuera de la grieta. El problema es que al estar por fuera de la grieta se debilita cualquier opción que le pueda de forma contundente cambiar a Cambiemos. Nosotros necesitamos cambiar a Cambiemos. Contundente quiere decir ganar contundentemente en la primera vuelta. Contundentemente, sí. En la primera vuelta. En la primera vuelta. Volviendo al tema del Ministerio de las Mujeres y el rol de la mujer, el año pasado tuvimos un debate histórico con respecto al proyecto de ley para legalizar la interrupción voluntaria justamente del embarazo. ¿Qué va a pasar este año en la Cámara de Diputados, ¿no? Como representante diputada nacional en la Cámara? Y si ya están avanzando en algún tipo de proyecto o van a hacer algún tipo de reforma sobre el que ya habían avanzado. No, vamos a hacer las reformas necesarias para garantizar el piso de acuerdos mínimos al que llegamos el año pasado, y yo creo que este año estamos en condiciones de poder sacar la media sanción de la Cámara. ¿Es un reclamo social? Claro, contundentemente, en forma masiva, las mujeres se han manifestado, por lo menos mayoritariamente, a favor de esta ley. Lo que es importante entender, yo sé que aparte va a haber distintos sectores del país que van a acceder a esta nota, es que acá nadie le quiere imponer nada a nadie, ¿sí? A mí, si hay algo que aprendí en la política, es que hay que poder hablar con los diferentes también, y las diferentes. Y hay que entender que en un Estado laico las leyes tienen que ser laicas. Entonces, aquella que crea que el aborto es coartar la posibilidad de vida de un niño o niña, pues que no lo haga. Nadie te va a obligar a hacer algo que vos no querés. Y aquella mujer que quiera recurrir a una interrupción segura de su embarazo, que pueda hacerlo en un hospital público. Es un pedido de justicia mínimo. Vuelvo a la política. Lo otro también es política. A la política entendida como lo entiende la partidaria. mayoría de los políticos. A la política electoral y pero partidaria. Cuando hablamos de aborto hablamos de Por política. Por supuesto que también. hablamos de política. Hasta cuando hablamos del chocolate. Así es. ¿Cuánto cuesta? En la legislativa del 2017 ustedes participaron en algunas provincias y en el caso de Mendoza participaron con Cornejo. ¿Cómo es esa relación? ¿Qué van a hacer ahora en el caso de Mendoza? Eso es Libres del Sur y yo no soy parte de ese partido. Sí, pero digamos, ustedes se separaron de... Bueno, pero hoy no soy parte de ese partido, así que eso... Bueno, recordamos que estamos acá en vivo para Vía País, para todos los lectores y las personas del otro lado que nos quieran dejar preguntas para Victoria Donda, se las vamos a hacer. Victoria, volviendo al tema de género, que me interesa, teniendo en cuenta que es un año electoral, ¿no? Vamos a elegir un nuevo gobierno o la continuidad del actual, eso decidirá la ciudadanía argentina. En este sentido, ¿qué temas de agenda con respecto a la identidad de género no van a poder dejar de lado, digamos, el gobierno que se postule o el que quiera asumir la presidencia? Ningún gobierno puede no tener diálogo con el movimiento feminista hoy. Entendido el movimiento feminista no solo como un movimiento de mujeres, sino como un movimiento de una parte de la sociedad que hoy está muy activo y que reclama políticas de equidad. En políticas de equidad yo creo que hay dos deudas fundamentales. Una es la interrupción legal del embarazo. ¿Por qué? Porque eso nos da libertad sobre nuestro cuerpo. Otra vez estuve en una charla con Claudia Piñeiro, que además de una gran escritora es una gran amiga mía, y ella dijo algo que me pareció muy interesante, que es: no podés ir a una comunidad donde hay esclavitud y hablar de las mejoras edilicias, porque lo primero es la libertad sobre el cuerpo, ¿no? Entonces, y la defensa de la vida también. Entonces, en ese sentido, me parece que esa deuda pendiente es algo que va a haber que saldar y que tiene que haber un gobierno con el valor de poder enfrentarlo. Y luego, la segunda deuda es el reconocimiento del trabajo invisible, el llamado tareas
de cuidado que llevamos adelante las mujeres y que representan el 30% del Producto Bruto Interno de los países, no solo de la Argentina, sino de todos los países del mundo, y que nadie nos reconoce. Nosotras parece que hacemos todo solo por amor, y no dudo que amemos y amemos mucho todo lo que hacemos, pero es justo que reconozcamos y que nos miremos a nosotras mismas y que veamos que todo eso que hacemos produce riqueza. ¿Sabes cuándo le empezamos a poner valor? Cuando lo tenemos que pagar. Cuando tenemos que pagar un lugar para que nuestros padres, madres, adultos mayores puedan estar ahí y nosotros no tener que hacernos cargo de esos cuidados, cuando tenemos que pagar un jardín maternal, cuando tenemos que pagar una señora que nos ayude con los chicos y nuestros niños, ahí es cuando empezamos a darnos cuenta de todo lo que hacemos nosotras y nadie nos reconoce. Entonces, ¿qué falta para poder eliminar la brecha de género en nuestro país? Políticas adecuadas para lograr, primero, por un lado, equidad salarial, que tiene que ver directamente con este reconocimiento de las tareas de cuidado, y después yo creo que tendría que haber un ministerio de la mujer que impulse un sistema de cuidado donde el Estado se haga cargo de los sistemas de cuidado. Bueno, por último, una de las preguntas que nos llegó de nuestros lectores ahí presentes, despenalización de la marihuana. ¿Sí, no, la van a un proyecto vigente? Me parece que hoy es una locura mantener la ley de estupefacientes tal como la tenemos, penalizando a los consumidores. Nosotros tenemos un país con un grave problema de narcotráfico y mezclamos todo. Tenemos un 70% de causas abiertas a consumidores. Y parece que la droga en este país, abrís la boca y te cae del cielo, porque solamente el 4% de las causas son por narcotráfico. Toda la campaña de Bullrich, cuando vas a los números, se desarma. Es un problema, un gran problema que tenemos un Estado más orientado a perseguir consumidores, que en todo caso alguno o alguna puede tener algún problema de salud y debería estar en el sistema de salud pública, que a quienes realmente llevan adelante un delito complejo como el narcotráfico. Por mi parte, una última pregunta, también referida a la política, pero internacional en este caso. ¿Qué evaluación haces de lo que está sucediendo en Venezuela? Me parece terrible. Creo que habría que hacer un gran frente internacional que tienda al diálogo y a la paz en ese país donde me parece que hay un gobierno que no puede resolver esta situación sin muertos, y una oposición que tampoco lo hace. ¿Cuál es el riesgo hacia dónde puede evolucionar la situación en la medida en que no haya diálogo? Yo creo que Venezuela se puede convertir en la Irak de América Latina, y ese es un problema para toda América Latina. Tener una guerra en la región es una guerra en la región. Bien, perfecto. Muchísimas gracias, diputada Victoria Donda, por haber venido acá a Vía País, y gracias a todos del otro lado por haber estado acá y dejarnos sus comentarios. Gracias.